Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Lo Dijo un Libro. Hoy la verdad que tengo un gusto de entrevistar a un escritor que además es periodista, es comunicador social, periodista deportivo, y hoy vamos a charlar un tema que tiene que ver con nosotros, con el ADN argentino. Lo presento, él es Lucas Campos. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Un gusto y déjame agradecerte por este espacio, ¿no? Bueno, por supuesto este programa se trata de libros y una de las características es poder charlar con escritores. Este año es particular, año de mundial, y bueno, cuando vi en Instagram tu libro, me pareció interesante poder entrevistarte, pero primeramente quiero ir al primer libro que escribiste, que puedas presentarle a la gente antes de hablar del último, del que tenés recién sacadito del horno. Sí, son dos libros similares pero diferentes a la vez. El primer libro sucede en pandemia, pero tiene un origen anterior. En realidad yo trabajaba para Independiente, o mejor dicho, cubría el día a día del Club Independiente Avellaneda, y era el encargado de hacer las crónicas de todos los partidos. Y la realidad es que llegó un momento que me aburrí de escribir las crónicas y pensé que la gente también tendría que leer algo más divertido de cada partido, no solamente datos técnicos, quién hizo el gol, quién tiró un córner, a quién echaron o a quién amonestaron. Entonces surge la idea de contar un cuento de cada partido, en este caso de Independiente. Ahí fue cuando me empecé a animar a escribir cuentos de historias verdaderas y también de ficción, sumado al apoyo de un gran profesor y periodista que se llama Ariel Sher, que tuve en Deportea. Entonces ahí comenzó el camino. Bueno, con historias de mis amigos, de jugadores que he conocido en el ámbito profesional y también en inferiores, recolecté una serie de cuentos de fútbol que tenían como mediación la vida, ¿no? En esto de que el fútbol no es solamente ganar, empatar o perder, ni la vida tampoco es ganar o perder, sino todas las cosas que nos suceden en el camino. Traté de conectar esas vivencias que nos tiene el fútbol y nos tiene la vida como sentido común y se reflejaron en una colección de cuentos que surgen del libro, bueno, que se llama Lo que hay en juego. Como dije, algunas historias son reales, algunas historias son de ficción, pero todos tienen el punto en común de que tratan de transmitir un mensaje y tratan de que la gente se sienta parte de esas historias, se sienta interpretada por esos textos. Eh, entonces, que se lleven la experiencia de no leer un cuento de fútbol, sino leer un cuento de vida que tiene como excusa el fútbol. Eso fue más que nada la primera experiencia como autor de un libro y obviamente que me sirvió para lo que vino después, que es el libro, bueno, que habla del Mundial, ¿no? Exactamente. Bueno, el título, Lo que hay en juego, es un título que ya dice mucho de por sí. Si uno lee tu libro, logra responderse esa pregunta, te genera más preguntas que hay en juego en la vida. Yo creo que el libro tiene un comienzo muy importante, que es el primer cuento, que obviamente da el nombre del libro. No lo voy a spoilear, pero básicamente habla de una persona que, ustedes lo pueden decir ciencia ficción o no, pero una persona que abandona su identidad corporal y se encuentra con otra persona que le empieza a hacer preguntas sobre su vida y sobre su historia como jugador de fútbol. Bueno, allí obviamente comienza una serie de relatos y una serie de preguntas y respuestas que tratan de contestar el título del libro. La verdad que, bueno, cuando uno lee historias relacionadas con el fútbol, puede no saber de fútbol, como en mi caso, que no sé mucho del tema, pero sí me pasa que cuando me pongo a leer algo de fútbol, en cuanto a una historia, un cuento, o el fútbol abordado de manera filosófica, realmente te atrapa. ¿Qué crees que es lo que pasa si nos ponemos a filosofar sobre este tema? Que alguien, a lo mejor personas que no relacionadas o vinculadas al mundo del fútbol, cuando lee algo que, como decimos, que te interpela, nos atraviesa igual, nos gusta leerlo. Yo creo que lo que sucede es que los libros todavía guardan esa experiencia personal y atractiva de la gente, no solo que le gusta el fútbol, sino la que no le gusta. ¿Por qué? Porque el fútbol como deporte está yendo a un lugar en el que cada vez tiene menos representatividad con las personas que lo ven.
por una situación económica, por una situación social, porque hoy en día para ver un partido de fútbol hay que pagar un montón de aplicaciones, entonces cada vez ese deporte está yendo a un lugar que nos aleja a quienes nos sentimos representados por el fútbol. Y ese lugar que perdimos todavía los libros lo guardan, lo salvan. Es ahí en donde encontramos historias de jugadores, historias de partidos, historias de los clubes que nos tocan el corazón, que nos tocan fibras sensibles, que nos refuerzan esa representación que tenemos con el fútbol, que no es solo con el fútbol, que se trata de una identidad, que se trata de una historia familiar, que se trata de amoríos, de amistades, de historias de revoluciones, de luchas, de políticas. Todas esas cuestiones hoy en día no están siendo tratadas en las grandes pantallas. Uno prende la televisión y lo que se trata hoy en día es lo inmediato, en un fútbol que avanza de la misma manera que avanza la tecnología y los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Entonces el libro nos propone hacer una pausa y volver a repensar qué es lo que sucede dentro del fútbol. Yo tengo 31 años, actualmente soy egresado de la Universidad Nacional de Quilmes, practico el fútbol en esa universidad y hoy en día me toca compartir espacio con chicos muy jóvenes que por ahí no tienen la experiencia que tuvimos nosotros con nuestros familiares, que nos contaban las historias de cómo había comenzado todo y lo que había costado en cuanto al deporte y en cuanto al fútbol. Y cuando a uno le acerca estas historias, se sorprenden y quieren saber más. Creo que por eso es importante que reforcemos todas estas cosas en un libro y que los libros sigan apostando a contar estas historias, no solo de cuentos, sino historias verdaderas, biografías que sucedieron en el deporte y que entienden al fútbol, en este caso, hablo del fútbol, pero sucede en todas las disciplinas, como algo no estrictamente deportivo, sino cultural, político, social y también económico. Te pregunto, porque lo dejaste entrever, pero bueno, vos como periodista y desde adentro, ¿no? ¿Qué te gustaría que se discuta más en estos programas de lo inmediato o que se aborde, teniendo en cuenta lo que vos escribiste, ¿no? En tu libro? ¿Qué crees que hace falta? ¿O qué mirada? Yo creo que hay un mensaje bastante peligroso dentro del fútbol, eh, que agarra de la mano a la dinámica de las redes sociales, que por ejemplo es el tema de la violencia. Me acuerdo patente cuando Boca juega con River la final de la Copa Libertadores. Voy a poner dos ejemplos. Ese es el primero. El mensaje era que si el club que perdía moría en ese momento. Yo escuchaba la palabra morir textual. Y es un mensaje peligrosísimo porque no podemos dar por entendido de que todas las personas tienen el mismo nivel de interpretación. Claro. Ya hablar de la palabra morir o vivir en un partido de fútbol me parece una extrema locura. El segundo ejemplo que pongo, por ejemplo, es cuando Argentina queda fuera del Mundial de Rusia 2018, cuando en vivo y en uno de los programas de más rating deportivo hacen un minuto de silencio para la selección argentina. Entonces lo que tenemos que discutir es que el mensaje que estamos dando para el fútbol no es bueno. Lo primero que tenemos que aclarar es que ganar, perder o empatar no modifica la vida de nadie. Sí, un momento inmediato que te puede dar felicidad o te puede dar tristeza, pero la vida sigue y el fútbol siempre da revancha, ¿no? Como la vida misma. Entonces, tenemos que tratar de bajar ese nivel de violencia que para mí se transmite a través de las pantallas y que aparte, obviamente, como consecuencia tenemos lo que tenemos ahora, que es un fútbol sin visitantes, que la verdad que no nos gusta para nada, pero bueno, es lo que tenemos y también es lo que nosotros en parte provocamos. Eso por un lado, y la otra realidad es que me gustaría, yo sé que por ahí no va de la mano con el consumo o no va de la mano con lo económico, pero estaría bueno que haya más programas dedicados a la historia de los equipos, a la historia riquísima que tienen los equipos, todos los equipos del fútbol argentino, cómo fueron fundados, los años de lucha, sus figuras sociales, sus figuras masculinas, sus figuras femeninas, todo eso que realmente muchos hinchas y socios de los clubes no lo saben. A mí me tocó hace poco tener una discusión el Día de la Memoria
Independiente hizo un tuit, obviamente honrando la memoria de los desaparecidos y apoyando la lucha, y hubo mucha gente en contra de ese tuit. Y a mí me dolió porque nosotros como club tenemos muchos hinchas que fueron desaparecidos en la época de la dictadura y hay familias buscando todavía a esa gente. Entonces, es importante reforzar esa memoria colectiva, no solo con el tema de desaparecidos, sino con un montón de temas, jugadores que fueron combatientes de Malvinas, y bueno, demás. Y me parece que eso es importante porque yo creo que en épocas anteriores había un cierto equilibrio entre el consumo y lo que culturalmente era importante hacer saber, y creo que ahora esa pelea se perdió, el equilibrio se fue a las nubes, y lo único que vemos y consumimos las 24 horas en las pantallas es lo inmediato y el debate bizarro de las redes. Claro. ¿Quedó en el exitismo, decís vos? ¿En el consumo y en el exitismo? Sí, totalmente, totalmente. Está pasando ahora con la selección argentina, una selección argentina que le guste a quien le guste, fue la más ganadora de la historia, que nos enseñó un montón de cosas. De hecho, hablo de eso en el libro. El Mundial nos enseñó que la vida es una lucha constante, que nadie tiene nada ganado en ningún momento de su vida, porque si uno analiza los partidos que parecían fáciles se complicaron y Argentina termina ganando una final histórica casi de milagro. Entonces, con Messi diciendo basta, basta. Entonces también lo que nos enseña eso es que la vida se batalla hasta el último minuto de juego y que siempre hay que levantarse y pelearla. Entonces, creo que ese mensaje no está siendo difundido para nada. Y el exitismo obviamente gana, como te decía, está pasando de vuelta. El otro día entró un infiltrado a la conferencia de prensa de Scaloni, queriéndole decir al técnico de la selección argentina cómo tenía que armar el equipo. Tremendo. Y eso surge de las redes. Digo, la gente, no quiero subestimar a nadie, pero la Sí, sí. gente que por ahí no entiende de comunicación, no entiende que la comunicación es una pata fundamental, fundamental en las políticas de los países y en los comportamientos de las personas. Por esto mismo que decía antes, porque no todos tienen el mismo nivel de interpretación. Y muchos comportamientos de las sociedades son impulsados a través de la comunicación, en este caso a través de las redes sociales. No, tenemos un ejemplo muy cercano que fue el juicio al dueño de una red social Sí, sí. interceder políticamente en una elección. Bueno, eso sucede. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comunicar. Bueno, y en todo esto que vos mencionás y que pones luz y que pones foco, vos decidís escribir un libro que por lo que entiendo también cuenta historias de vida atravesadas, ¿no? Donde la línea en común es el fútbol. Te quería preguntar ya como escritor, cómo ha sido ese proceso, pero me interesa también vos como lector. ¿Qué consumías vos de lectura de fútbol y si hay algún tipo de inspiración ahí o ha nacido solamente de tu experiencia ya como comunicador? ¿Ahí el lector está metido en el escritor, digamos? Sí, sí, totalmente que está interpelado. Me pasó de chico que, bueno, yo leía mucho Borges, mucho Cortázar, bueno, obviamente escritores muy populares. Ujú. Pero nunca había leído literatura deportiva, como se le llama. Ujú. Hasta que conozco a este profesor que se llama Ariel Sher y me presenta varios autores que yo ya conocía, pero había leído muy poco, como Fontana Rosa, Ujú. por ejemplo, algunos textos deportivos de Dolina, y me sentí muy representado, porque eran escritores muy consagrados, pero tenían la habilidad de representar al hombre de pie, ¿sí? Al hombre que por ahí Sí, no sí. estaba inmerso en una literatura, digamos, demasiado profunda, pero sin embargo contaban cosas que le pasaban a la gente en la calle, en este caso en el ambiente deportivo, o mejor dicho, al hincha. A partir de ahí surge esa pasión por tratar de representar lo que le sucede al hincha, lo que le sucede al futbolista, tanto profesional como amateur, y es donde yo empiezo a escribir, bueno, estos cuentos deportivos. Es ahí donde arranco, impulsado, diría en un 70% por las cosas que leí del negro Fontana Rosa. Qué lindo. Bueno, sí, cuando uno habla de literatura deportiva, una de las primeras personas que piensa es en él, Sacheri también.
Te Sí. quería también preguntar la confección del libro, porque la tapa me gustó mucho porque lo charlaba con mi hijo, miraba esa pelota y me hacía acordar, ¿no?, a mi infancia, a mis vecinitos, y cuando se jugaba con esas pelotas que hasta que no estaban destrozadas realmente no se pensaba en otras, si es que se pensaba en otra pelota. ¿Cómo fue pensado ese tema, la tapa, la edición? Bueno, fue con ayuda de los editores, pero mi idea inicial siempre fue que la tapa represente aquella felicidad que sentíamos de Ujú. chicos al jugar en la calle, que Exacto. en realidad el libro habla de eso. El libro eh, habla mucho del amor, porque está en juego justamente eso, el amor que sentimos por las cosas que hacemos y por las cosas por las cuales peleamos. Entonces, en esa infancia, esa pelota por ahí que estaba casi al borde de su finalización, porque Sí, estaba sí, sí. cosida, emparchada, eh, le teníamos mucho más afecto que a cualquier pelota nueva, por un montón de cuestiones, porque eran las pelotas que habíamos conseguido, que nos habían regalado nuestros viejos, o porque la había conseguido un amigo, y tenía mucho valor. Hasta que esa pelota no finalizaba su ciclo de vida, no era cambiada. Y pasa con el fútbol que las personas que lo practican, tanto sea género masculino como femenino, durante toda su etapa, durante toda su vida, sienten ese mismo amor por patear esa pelota, por ver un partido de fútbol, sea a los 8 años o a los 70. El amor por el fútbol está intacto. Obviamente que, como decía Fontana Rosa, físicamente el cerebro dice una cosa y el físico actúa de otra manera ya de grande, Sí, sí. pero la pasión es la misma. Por eso muchas veces vemos en la tribuna gente de 80 años que todos los domingos se toma el tiempo de ir a la cancha a ver a su equipo, porque en definitiva eso lo ha acompañado durante toda su vida y ha estado inmerso en un montón de cuestiones. Entonces, lo que trata de reflejar la tapa básicamente es eso, es toda esa experiencia de vida resumida en esa pelota con gajos salidos que Ujú. amábamos mucho. Hermoso, la verdad. Bueno, tenemos que hablar de el libro que estamos ahora, que está más fresquito. Y bueno, ya anticipando el mundial, algo mencionaste, bueno, el mejor verano de nuestra historia, que entiendo está, bueno, traspasado por una historia personal tuya. Quisiera que entres directo al tema. Sí, sí, el libro en realidad nace de una situación muy triste particular, que es el fallecimiento de mi viejo, que es quien me hizo hincha del fútbol. Él fallece en octubre del 2022, el Mundial arranca en noviembre, y me veo en la necesidad de vivir, o de vivir, sí, vivir la Copa del Mundo, que es Ujú. algo que nos trae alegría a todos, en medio de una tragedia. Y ahí encuentro una respuesta que es que, en este caso, el fútbol, sí, pero vale cualquier ejemplo para las cosas que nos gustan, nos puede sacar una sonrisa en cualquier momento de la vida. ¿Y por qué digo esto? Y lo explico también en el libro, porque en este mensaje que últimamente escuchamos, de que tenemos que ser felices 24/7 y a veces nos cuesta, porque la realidad es que nos cuesta, los momentos de felicidad son efímeros y son pocos. Generalmente estamos en luchas constantes de muchos temas. Y uno trata de abrazarse a esos momentos de felicidad que le da la vida. Y en mi caso, sucedió con el Mundial. Yo de alguna manera no podía dejar de lado que el Mundial me estaba haciendo muy feliz, incluso con la tragedia de mi papá, porque mi papá también me enseñó a amar el fútbol y porque el fútbol me hizo vivir momentos inolvidables con él y con muchas personas más. Entonces, esa, como dice una canción de Serrat, esa vida y esa muerte bordada en la boca, me hizo entender que mucha gente vive muchas tragedias consecutivas y sin embargo trata de abrazarse a esos momentos de felicidad. Ujú. Entonces, interpreté que el Mundial siempre a los argentinos nos alcanza en momentos difíciles por un montón de cuestiones y que ese Mundial siempre es una vía de escape o una felicidad a la cual nos tenemos que abrazar y le pedimos que nos saque de esos momentos y que nos haga feliz saliendo campeón del mundo. Y después de muchísimos años se dio en un mundial inolvidable por cómo fueron los partidos y me obligó a eso, a ser feliz, a abrazarme con mis hermanas, con mi vieja en un momento en donde
la tragedia estaba muy fresca. Y como me pasó a mí, le pasó a un montón de personas con las que me estoy conectando después de haber publicado el libro. Y entonces uno entiende que uno no les pasan cosas a uno solo, sino que le pasan a todo el mundo, y que el fútbol también es eso, también es esa historia de vida que construimos a lo largo de los años con un montón de personas que el día que no estén, están también guardadas ahí, en ese abrazo que nos dimos, en ese beso, en ese festejo, en ese día que fuimos a la cancha o en ese día que nos comimos los nervios viéndolo por televisión. Entonces es un lugar en donde también uno puede descansar y puede ser feliz. Exactamente. Bueno, mencionaste un poquito la palabra Messi. Sí. ¿Qué desarrollas sobre ese mundial que fue, bueno, tan importante, ¿no? Para él. Yo creo que Messi es el ejemplo de lo que hay que hacer en cualquier ámbito de la vida. No digo ejemplo de persona, digo ejemplo de trabajo y de profesional y de vida, en el sentido de él hubiese renunciado a todos sus títulos por haber salido campeón del mundo. Y la realidad es que no se le daba, y no se le daba por un montón de cuestiones, incluso futbolísticas, porque él tampoco en su momento eh, tenía rendimientos como para validar ese deseo, pero sin embargo siempre insistió, nunca dejó de insistir, y creo que ese es el mensaje principal de Messi. No todo lo que ganó, sino lo que hizo. Él nunca dejó de insistir, incluso en el momento más difícil, que fue la final, que se la empatan de una forma impresionante. Él nunca dejó de creer y nunca dejó de insistir. Por eso él dice, ya está, basta cuando terminó el Mundial. Porque creo que lo que le enseñó la vida a él es, bueno, tenés todo, tenés dinero, tenés una familia, tenés una profesión, lo tenés absolutamente todo, pero lo que vos decías todavía no lo tenés y te vas a tener que arremangar y pelearla. Y eso también nos enseña a nosotros a que incluso los que nosotros creemos que lo tienen todo, por ahí siempre les hace falta algo, o algo que desean genuinamente, como lo puede desear cualquier mortal. Y que hay que pelear por eso, hay que pelear por lo que deseamos, hay que pelear por lo que amamos, y creo que el valor que nos da la Copa del Mundo, sacando de lado obviamente de haberla ganado, es que lo importante está en pelearla. Claro. Aunque no se dé lo que estamos buscando, hay que pelearla y hay que intentarlo, y hay que quedarse con la mente tranquila de que lo intentamos. Ujú. Después, el éxito o el fracaso dependen de un montón de cuestiones que no son solo nuestras, sino también de contextos. Pero lo importante es que acá hubo una selección argentina que la peleó constantemente y que le enseñó a la gente que incluso en las situaciones más adversas hay que tratar de pelearla. Así es. Bueno, ¿qué me decís? Hace tiempo escuchaba que alguien decía, bueno, pero no ganamos nada. Alguien que hablaba con otro periodista. Alguien no ajeno al fútbol ganaron los jugadores, nosotros no ganamos nada. ¿Cuál es tu lectura de eso? No, yo creo que cuando la alegría es compartida, ganan todos los que están incluidos en esa alegría. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si mi hermana se recibe mañana de lo que está estudiando y ella está contenta, yo voy a estar contento por ella y yo voy a hacer de cuenta que me recibí también con ella. Claro, La alegría no se puede encapsular, exacto. no se puede encapsular. Si el pueblo está contento de alguna manera en ese momento, tenga razón o no, esa alegría es comunitaria, no Claro, tiene límite, no claro. tiene límites. Te guste o no, sepas o no, todo. Yo creo que todos festejamos y todos nos pusimos contentos. Pero bueno, siempre también está como que esa mirada, esa lectura. ¿Qué me decís? Bueno, en ese ya está, que todos miramos, como señalando a la esposa, como ya está. ¿Qué me decís de toda la presión que él vivió también? No sé si abordás en el libro el Sí, tema sí, de hecho que de la gente, ¿no? en el Eso. cuento de la final del mundo hablo también de un poco de la redención de Messi con, consigo mismo, con un montón de cuestiones que en realidad provienen de un solo vórtice, que es la existencia de un monstruo de la historia del fútbol como fue Maradona. Mm, En esta necesidad que tiene el humano de personificar absolutamente todo y de no saber disfrutar de los grandes genios que nos da, en este caso, el deporte, por ejemplo, digo el deporte, no puede ser la literatura o cualquier ámbito.
creo que siempre buscamos que alguien sea mejor que o que alguien supere lo de otro. Ujú. Eh, pero es inevitable, es inevitable. Creo que él lo sabía, creo que él también se sacó la mochila de encima con el lamentable fallecimiento de Diego. Yo creo que Messi un poco psicológicamente estuvo más liviano y creo que él, como lo quería Maradona, también Mm. sintió esa necesidad de darlo todo por él. La presión de la gente siempre está, digo, si han criticado a Maradona, han criticado a Reutemann, han criticado a un montón de personas, la presión siempre va a existir, pero tiene que ver con otras cuestiones ya sociológicas que yo Ujú. no conozco tanto. Sí, lo que puedo decir es que desde afuera siempre es más fácil verlo. Si uno analiza el número de equipos que compiten, el número de jugadores que compiten y que gana uno solo, y se vuelve un poco difícil el tema. Entonces, creo que esa presión es un poco injusta, pero existió y creo que sigue existiendo. Creo que sigue existiendo. Creo que si Argentina no tiene un buen mundial, críticas va a haber. Pero los que fuimos felices con ese mundial ya nos guardamos ese pedacito de historia en el corazón, y lo vamos a recordar por siempre. Yo también hablo de eso en el libro y básicamente digo eso, que las personas que nos hicieron felices tienen un lugar en el corazón para siempre. Así es. Bueno, me mencionabas que también abordas el tema del bullying en el libro. Un tema, la verdad que muy interesante. En nuestro país escuchamos distintos tipos de casos fuertes, la verdad. ¿Cómo lo abordas este tema en el libro? Sí, a través de un cuento que habla de una persona que tenía ciertas costumbres que por ahí no eran tradicionales en el fútbol. Digo también que el fútbol es un deporte muy trivial, con costumbres muy arraigadas que en algún momento se tienen que cuestionar y que tenemos que poner obviamente sobre la mesa. De un chico que forma parte de un grupo de amigos que juega al fútbol y que siempre es apartado porque, entre comillas, lo denominan como raro. Y uno de los integrantes del grupo se da el espacio para conocerlo y se encuentra con una persona que tiene un montón de cosas interesantes, y un relato de vida muy emocionante, eh, y que, bueno, termina este chico del grupo explicándole a los demás qué es lo que estaba pasando y cómo era el tema, y todos terminan como en realidad ridiculizándose de lo que pensaban. Ajá. En el fútbol sucede mucho. Yo tuve la experiencia de cubrir las inferiores de varios clubes y, y la pura realidad de las inferiores del fútbol argentinos es que es una batalla tremenda por cuestiones económicas, de dónde provienen los chicos, por cuestiones sociales, por cuestiones de educación. El fútbol se debate sobre el bullying, como se lo debe también en debate la sociedad, pero es algo que sucede constantemente y en todas las edades. Así que se podría decir que se puede aprovechar ese espacio y se debe aprovechar ese espacio para tratar estos temas, no solamente en la escuela. Sí, totalmente. Yo trabajé en Independiente en el momento en el que la institución tenía un plantel de psicólogos muy importantes y era fundamental. Ujú. Después ese proceso creo que no siguió, pero el trabajo que hacían con los chicos y la educación que le daban a los chicos era importante. Si ves un juego de luces es porque no sé si se está por quemar la lamparita o Bueno, cortar la luz, te aviso. bueno, Eh, bueno, no hay problema. pero en cuanto a la psicología, lo que te decía, sí, sí, es algo que se tiene que trabajar. Es algo que se tiene que trabajar porque eh, hay que darle herramientas a los chicos para que entiendan que no todos somos iguales, que no todos tenemos las mismas costumbres, ni las mismas crianzas, ni venimos de los mismos lugares. Ujú. Fundamental, totalmente. Bueno, ¿crees que el fútbol, bueno, une todo? Porque yo lo que sentí con el mundial es como que realmente unió todo tipo de pensamiento, de ideología, de creencias, de forma de ser. Realmente unificó. ¿Crees que logra hacerlo eso o hace una división? Yo creo que el fútbol lo logra en el instante en el que transita. Una vez que Ujú. termina ese instante, las divisiones lógicas Mm. vuelven. Y me parece algo normal. A ver, digo, cualquiera que tenga su ideología la puede defender libremente.
El fútbol por ese instante nos une, como esos abrazos que nos damos en la cancha con personas desconocidas, con las Ujú. cuales no sabemos ni compartimos absolutamente nada. Eh, pero una vez que termina el partido, esa persona ya no la conocemos ni la vamos a ver. Claro. Creo que con las ideologías pasa lo mismo. Y pasó durante el Mundial. Lucas, hay algo que también a mí, pensando en tu libro, me surge la pregunta. Porque, bueno, hablando de el mejor verano y todo lo que pasó y todo lo que vivimos, ¿vos considerás que se puede volver a repetir? Yo creo que la emoción de lo que fue haber salido campeón del mundo nuevamente después de muchos años, eh, de hecho fue el festejo más grande de la historia del fútbol. Mm. Creo que eso no se va a repetir porque fue una acumulación de frustraciones deportivas consecutivas. Creo que la gente lo esperaba muchísimo, y creo que fue algo único. Sí, obviamente salir campeón de nuevo, aunque sería una epopeya, significaría una alegría muy grande para el país, pero nada sucede de la misma forma dos veces. Creo que la situación es otra, si bien creo que el equipo contagia lo mismo. Este es un mundial diferente, es un mundial que uno no puede dejar de analizar que va a suceder en un contexto geopolítico bastante complicado. No nos podemos hacer, diría mi abuela, los sotas, en el sentido de que va a ser un mundial atravesado por la guerra, con lo que todo eso significa. No va a ser ni el primero ni el último, lamentablemente, pero se va a transcurrir en esta situación. El país que lo organiza entre los tres, que es Estados Unidos, está metido en ese conflicto, y todo eso hace que las sensaciones sean un poco ambiguas en cuanto a lo deportivo y a lo emocional. Eh, Creo que por un lado estamos pensando en que Argentina gane su cuarta Copa del Mundo, pero por otro lado también nos pesa un poco en el alma esta situación que vive el mundo. Yendo a lo estrictamente futbolístico y emocional del fútbol, creo que no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo porque Argentina ya viene de ser campeón del mundo, y creo que esta selección ya justificó todo su fuerza, su empuje y su fútbol, y creo que el pueblo ya sació su sed, digamos, Mm. de decirlo de alguna manera, deportiva, ¿no? Me parece interesante la palabra justificar. ¿Por qué lo decís? Porque durante muchos años la selección argentina llegó a grandes puestos y nunca pudo campeonar en Mm. la época contemporánea de Messi. Y creo que lo que necesitaba los jugadores era esa justificación, o sea, que valga la pena para algo, para la gente, Ujú. no para los jugadores, porque Claro. los jugadores lo daban todo, simplemente que a veces los resultados no se dan, y bueno, todo ese esfuerzo de forma numérica o resultadista queda atrás. Entonces, a veces una alegría así justifica todo el esfuerzo. Por eso trato de decir la palabra justificación. No estoy tan de acuerdo igualmente, no estoy tan de acuerdo porque hay muchas formas de medir el éxito, no solo por un resultado, pero bueno, Ujú. el fútbol en definitiva termina premiando al que sale campeón, ¿no? Claro, sí, sí. Mira, he escuchado ese análisis de otras personas. Y bueno, dijiste también la palabra saciar. Como cada palabra, ¿no? Tiene el peso que tiene que tener. ¿Crees que el pueblo argentino se sació de esa sed de ser campeones? Sí, futbolísticamente creo que sí. Y también retomando lo que charlábamos con antelación, nosotros, porque también me incluyo constantemente, tratamos de saciar necesidades físicas y Ujú. emocionales a través de los hechos, a través de un trabajo, a través de una relación, a través de una familia, en este caso a través del fútbol. En un deporte en un país, perdón, donde el fútbol por ahí es el deporte no nacional, porque no está definido así, pero uno de los deportes número uno del país, lo máximo que nos podía pasar es ser campeón del mundo. Y hubo muchas personas que, y me incluyo, nunca lo habían visto ser campeona del mundo a la selección argentina. Y era una necesidad emocional y deportiva muy grande que teníamos porque tuvimos grandes jugadores, porque tuvimos al mejor, que fue Maradona, y ahora también, que es Messi, y necesitábamos eso, necesitábamos ser campeones para, para que el mundo sepa que realmente somos buenos en esto, y Mm. que no quede en algo del pasado,
de una generación que no lo vio, y también para curar las heridas de tantas derrotas que arrastramos a nivel selección, ¿no? Claro. La verdad que hermoso, hermoso cada palabra que decís. Ahora te llevo de nuevo al libro. Cuando este libro sale, ¿cuál fue la primera repercusión de tus más allegados y después a medida que se va, ¿no? Vendiendo? En cuanto al mejor verano, ¿no? Sí, a los dos, Sí. pero me interesa más este último. Sí, la realidad es que del lado de las amistades y de los vínculos esperaban mucho este libro porque, bueno, ellos eran muy cercanos a mi papá que había fallecido, Ujú. entonces también era una especie de posibilidad que ellos tenían de acercarse a mí sin tratar de generar algo forzado ni doloroso para ambos. Entonces fue como un puente que los condujo a mí y a ellos a acercarnos un poco más y a romper esa barrera de hielo que sucede después de un duelo. Y la gente que lo leyó, por suerte, tuve la satisfacción de recibir mensajes que a ellos les representaba mucho lo que, no solo lo que me había pasado, sino lo que había pasado a nivel país y esas emociones, porque hubo muchas personas que también tuvieron pérdidas, obviamente, de Mm. historias desconocidas que a través de esas palabras eh, miraban un poco más el horizonte con optimismo y tenían algo también de donde agarrarse y algo de representatividad en esa voz. Y bueno, obviamente a los futboleros les gustó porque los cuentos también que no se tratan estrictamente del mundial tocan temas sensibles del fútbol que no son tratados y también tienen mucho humor en algunos casos, mucha picardía Mm. y eso también forma parte del fútbol. Aparte son cuentos que no ofenden en el sentido de rivalidad, ni de escudos, ni de camisetas, sino que tratan de sacar lo mejor de cada una de ellas, digamos. Ujú. Una de las preguntas también que me gusta hacerle a los escritores, bueno, este libro, como para quién está pensado, ¿lo puede leer una criatura o es muy sensible? O sea, alguien de 10 años lo podría leer o no porque es complejo, o lo recomendás desde cierta edad. Yo creo que a partir de la adolescencia, Ujú, digamos, de entrar a la adolescencia, porque toca temas muy complejos que quizás ujú, los niños lo han comprado padres para los niños, obviamente les he avisado de esta situación. Imagínate que el tema de la muerte no es algo muy difícil de ujú. comprender para un niño. Sí, Entonces, sí. pero para alguien que está entrando en la adolescencia y que está entrando en el mundo de la literatura y también en el mundo deportivo, que tenga un panorama de lo que también sucede dentro de una cancha y no estrictamente deportivo, está bueno. Obviamente que hay cuentos muy futboleros que tienen palabras, digamos, un dialecto muy futbolero, muy de hinchada, y eso también está presente en el libro. Pero sí, yo creo que entrando a la adolescencia tranquilamente lo pueden leer y pueden descubrir un montón de cosas que suceden dentro de un partido de fútbol. Aparte, el libro no es solo emocional, hay muchos cuentos de humor también, Ujú, qué ¿no? lindo. En esto del fútbol, de las personas que lo practicamos de forma amateur, que nos reúne un día de semanas después de trabajar y que nos hace olvidar de muchas cuestiones difíciles, nos hace pasar rato entre amigos, riéndonos, contando historias y forjando relaciones. Ujú. ¿Dónde más te gustaría que llegue este libro? Por ejemplo, solo preguntar, a la pantalla. ¿Crees que es un libro replicable en una serie, una película? ¿Es para vivirlo desde la lectura solamente? Yo creo que la segunda parte del libro, la primera parte del libro es muy de reflexión, Ujú, muy de reflexión de ver qué nos pasa en cada partido de la selección argentina. Eh, ya hubo una película sobre eso. Pero la segunda parte del libro sí, porque hay muchos cuentos de ciencia ficción para tocar temas en el fútbol, hay otros que fueron historias reales, pero todas son como mini películas dentro de ujú, un conjunto de cuentos con personajes que están relatados de forma muy característica, cada uno con su forma particular, sus apodos, sobrenombres, sus formas de vivir, de vestir, de ser, de hablar. Creo que sí, creo que la segunda parte del cuento puede ser muy representativa en imagen. El primer libro, que se llama Lo que hay en juego, como decíamos,
Sí, totalmente, sí, Mm. totalmente. Es una recopilación de cuentos que puede hacer, ojalá sea adaptada a la Qué pantalla. bueno, sí, sí. Yo, bueno, me gusta hacer esta pregunta porque es como que muchas series o películas han surgido de grandes libros y bueno, ¿por qué no soñar, ¿no? En poder verlo a lo mejor en una pantalla, aunque nada va a replicar, ¿no? Lo que es la vivencia de poder leer la historia y la imaginación que uno pueda llegar a tener. Eso es así siempre. Pero bueno, eso de poder soñar y de dónde puede llegar a viajar este libro. Sí, si llega a suceder, van a ser los primeros en presenciarlo. Buenísimo, Porque, acordate acá, porque, de acá de sí, Mate sí, TV. porque es la primera vez que me hacen esta pregunta, tanto en el primer como en el segundo libro, es la primera vez que me lo preguntan y obviamente uno como autor que está inmerso en la letra, en la escritura, siempre Claro. también sueña verlo en otro formato, ¿no? Así que bueno, ahí los guionistas acercarse al libro, al libro de Lucas. Bueno, Lucas, si hay alguien que quiere leer tus libros, ¿cómo puede hacer? ¿Está en venta? ¿Los dos? ¿Uno solo? Por ahora me quedó una tirada del segundo libro, de El Mejor Verano, que se va a vender en la Feria del Libro, después voy a sacar más tiradas. Yo creo mucho en esto de la relación del autor con el lector, así que directamente me buscan a mí como Ujú. Lucas Campos en las redes sociales, charlan conmigo, coordinamos, se lo envío, lo vienen a buscar. Yo trabajo en Capital Federal, en la zona del Obelisco, y si no, por el sur de la provincia de Buenos Aires. De alguna manera lo hacemos llegar, eso no hay problema, pero me contactan directamente a mí, tengo las redes sociales abiertas, así que directamente con el autor. Buenísimo. ¿Estás pensando en un futuro ya libro o estás disfrutando de este? No, sí, sí, estoy Mm. pensando en un libro que no tiene nada que ver con el fútbol, que es la historia de mi vida de mi bisabuelo, que fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Wow. Él tiene una historia muy particular en donde, bueno, el italiano combate para Italia y una vez que Italia después se da vuelta, digamos, o llamarlo así, cae prisionero y la noche antes del fusilamiento... eh, la mujer de un oficial del nazismo lo salva, porque él como no era judío, el italiano era chofer de ellos, digamos, y como estaba bien físicamente, lo hacían trabajar, y bueno, lo salvan y se va caminando a su país de origen con toda una delegación de italianos que habían sobrevivido de la guerra, mi bisabuelo que no solo sobrevivió a la guerra mundial, sino que murió a los 98 años de viejo. Claro. Así que tuve el placer de conocerlo y creo que tengo fotos de él también, así que creo que es una linda historia para retratar. Bueno, acordate de lo dijo un libro cuando esté por Sí, salir, cuando salga, así que ya sí, te comprometo, no sé si sí. querías, pero te comprometo a una próxima nota. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, Lucas, la verdad fue una nota muy agradable charlar sobre un tema que siempre estoy como aprendiendo y bueno, aprovecho este tipo de entrevista, la verdad que ha sido muy llevadero y me gustó mucho. Gracias, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por el espacio, por darme la oportunidad también de hablar de mis dos libros. E invito a la gente a meterse en la literatura deportiva que no tiene nada que ver con lo que vemos en las pantallas, tienen que ver con cosas más profundas que suceden dentro del mundo del deporte y Ujú. que van a descubrir mundos que no sabían que existían. Así es. Bueno, Lucas, muchas gracias y bueno, hasta aquí ha sido Lo dijo un libro. Chao, chao.